Buen día, yo soy el licenciado Asdrúbal Arión Díaz Becraft, soy director de verificación y cumplimiento normativo del YAPA. El día de hoy vamos a ver la normatividad aplicable en materia de adicciones en su marco general. Dentro del marco general, primero encontramos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Federal, donde en su artículo cuarto nos habla directamente de lo que es el derecho fundamental a la salud. La Constitución Política de la Ciudad de México igualmente lo contempla en su artículo noveno, donde ya prácticamente nos habla de lo que se refiere a las adicciones y a las situaciones de la salud. Otra normatividad que a nosotros nos incumbe es la Ley General de Salud en materia federal, la Ley de la Ciudad de Salud de la Ciudad de México y la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Ciudad de México. Es importante destacar que esta normatividad se rige por principios y preceptos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ya que el área que yo represento contempla todo un procedimiento administrativo que se lleva a manera de juicio. Otra normatividad que nos rige a nosotros es la ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y la ley de gestión de riesgos de protección civil de la Ciudad de México. Esta ley en particular es importante toda vez que esta regula la forma en que los centros de atención de adicciones deben de cumplir para que puedan operar de manera correcta y se protejan los derechos humanos de los usuarios. Asimismo, es importante señalarles que toda esta normatividad en materia de adicciones está regulada por la norma oficial mexicana 028-2009, que es en materia de prevención, tratamiento y control de adicciones. Esta NOM en particular, por decreto del 1 de junio de 2023, fue cancelada en lo particular, toda vez que esta norma oficial mexicana posteriormente, esperemos, sea reincorporada en otra NOM o en otra normatividad para que se contemplen todos sus aspectos. Así tenemos que la Ley de Salud de la Ciudad de México contempla varios aspectos y dentro de esos aspectos, en sus artículos transitorios, va a haber una modificación a la ley. Y esta modificación a la ley suprimen o abrogan la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Ciudad de México, que es la ley principal con la que actualmente el YAPA, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, pueda prestar sus servicios. Sin embargo, esta ley cobra vigencia o tiene vigencia actualmente en virtud de que el quinto transitorio de la Ley de Salud de la Ciudad de México faculta esta situación para que hasta en tanto se promulguen las leyes reglamentarias, esta ley siga vigente. En este entendido tenemos que la Ley de Atención Integral para el Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Ciudad de México es una ley de carácter general, de orden público, social, que contempla todos los aspectos normativos para dar cumplimiento tanto a los centros de atención de adicciones como la protección a los usuarios de estos centros. Esta ley implementa mecanismos de verificación, supervisión, monitoreo para que todos los centros de atención de adicciones cumplan con la normatividad debidamente adecuada y puedan operar sin que exista una violación a derechos humanos. La Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas contempla una colaboración con la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, pero que por decreto del 29 de mayo de 2023 se suprimió esta comisión para conformar ahora lo que se llama CONASAMA. Posteriormente podemos ver que dentro de la ley del consumo de sustancias psicoactivas, que la regula,
se encuentra la forma de ingresos o contempla los tipos de ingresos que se pueden tener a los centros de adicciones. Estos ingresos pueden ser voluntarios, involuntarios u obligatorios o por cumplimiento de un mandato judicial. En este sentido, tenemos que un ingreso voluntario es el mejor ingreso que se puede tener, toda vez que ese ingreso es consensuado y al ser consensuado, la persona usuaria tiene la opción de estar consciente del daño que se está haciendo a sí mismo y el daño que puede o está ocasionando hacia otras personas. El ingreso involuntario es aquel que está condicionado cuando la persona usuaria se hace daño a sí misma o hace daño a terceras personas y se ordena un ingreso involuntario. Y el ingreso obligatorio es aquel donde una autoridad, teniendo ya una certificación médica, ordena el ingreso a un centro de atención de adicciones. Y finalmente, los ingresos dentro de un proceso judicial. Estos ya son ingresos obligados donde una autoridad judicial determina de acuerdo con los exámenes que se hayan hecho o que obren en la carpeta de investigación o en el expediente penal a que cumpla con un periodo de incorporación a un centro de atención de adicciones dentro del propio penal. En nuestra ciudad tenemos 4 centros que se encuentran dentro de los propios centros de reclusión y ellos, la única condicionante es que no pueden exceder. El tiempo de tratamiento no puede exceder el tiempo en el que se encuentran privados de su libertad. Esto ha sido tratado por la Suprema Corte de Justicia, donde ha señalado que estos tratamientos se llaman de deshabituación o desintoxicación. No pueden ser superiores a la pena privativa de libertad que se les haya impuesto. En términos de lo que mandata la ley de la materia, los tratamientos que prevé la ley son de 2 tipos: tratamientos alternativos, que no son residenciales, y tratamientos que sí son residenciales. Los tratamientos no residenciales se llaman también tratamientos ambulatorios, que son tratamientos de atención de urgencias, ambulatorios, que pueden ser centros mixtos o profesionales ya, o ambulatorios de ayuda mutua, ¿sí? Y los que no se encuadran en estos supuestos son, obviamente, centros de atención residencial, ¿sí? Posteriormente vamos a extendernos un poco más en la próxima cápsula para que tengamos una visión más general de los derechos y obligaciones que tenemos y tienen que cumplir tanto los centros como los usuarios de los centros. Gracias.